Un chat por acá. Bien. Partimos grabando. Voy a dejar el chat por aquí. Listo. Muy bien. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de Biología de Mención. El día de hoy veremos el tema de genética. Será la segunda clase de genética. Y para ser más específicos, veremos lo que es la herencia post-mendeliana. ¿Qué descubrimos acerca de la herencia y de la genética después de los descubrimientos de Mendel y sus leyes, ¿cierto? Pero antes, recuerdo haberles mostrado esto apenas comenzamos con el tema de ecología, ¿cierto? Organismos y ambiente, ¿cierto? Muy bien. Como ustedes bien sabrán, todos los temas de genética son el comienzo, la introducción a esta nueva área temática que es el área de herencia y evolución. Las 5 clases anteriores a esta vimos todo lo que fue organismo y ambiente, bioenergética, ecología, fotosíntesis, respiración celular y relaciones ecológicas. Por ende, ya tenemos un paso más listo en nuestra carrera hacia la prueba de transición. Muy bien. Nos quedaría esta área temática y terminaríamos con el eje temático de organismo y ambiente. Muy bien. Son alrededor de 8 clases, claro, pueden ser más, puede que metemos un repaso entre medio, puede que haya un ensayo, muy bien. Y, por cierto, aviso, la semana después del 18 no hay clases, ¿bien? Esa semana no tenemos clases, se las vamos a dejar de vacaciones a ustedes, nosotros también tenemos de vacaciones, por cierto, así que nos estaríamos viendo alrededor del 30 de septiembre, si no me equivoco. Martes 30, martes 29 de septiembre. Bien, así que atentos. Tenemos esta clase, la clase del 17 de septiembre, el jueves, que cambiamos ahí con el profe de física. Luego volvemos el 29 de septiembre y listo, se fue septiembre. Muy bien. Así que eso, anótenlo en su calendario, donde quieran, porque ahí con eso estaríamos en septiembre y luego volveríamos en octubre con otras 3 o 4 clases más. Y cerraríamos el curso, ¿bien? Así que tranquilos que mucha materia no queda. Queda hacer ejercicios y seguir preparándose para la prueba, ¿bien? Muy bien. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser, primero, comprender la herencia sin dominancia, ¿ya? Segundo, va a ser estudiar las relaciones alélicas, cómo se relacionan los alelos de los genes entre sí, muy bien. Y el tercero será analizar cómo influye la genealogía en los seres vivos. Cómo influye la transmisión de estos genes, desde las generaciones anteriores hasta las generaciones posteriores. Muy bien. Entonces, a manera de introducción, como les venía diciendo, hay rasgos, hay características que nosotros llamaremos fenotipos, ¿cierto? Lo que vemos desde afuera, lo que se expresa, que son predichas por las leyes de Mendel. Como vemos acá, el experimento de Mendel, que fue con arvejitas, mezcló lisas con rugosas, las hizo fecundarse, y esto dio lugar a diferentes generaciones de arvejas en las cuales veía que la característica lisa se manifestaba 3 veces, o sea, 3 veces más que la característica rugosa, ¿bien? De ahí determinó que la característica lisa debía ser dominante sobre la rugosa. Permiso. Una lamentable consecuencia de las clases online, perdónenme. Oh, es tan sucio. Muy bien. Entonces, como decía Mendel, hay características que son dominantes respecto a otras, ¿bien? Sin embargo, hay características que no es posible describirlas según las leyes de Mendel. Y esto será el caso tanto de la dominancia incompleta como de la codominancia, ¿bien? Recuérdense de esos dos conceptos porque trabajaremos a continuación. Muy bien, sí, tengo ojos. Continuamos. Respecto a la dominancia incompleta, ¿qué podemos decir? Lo vamos a ilustrar con un ejemplo, ¿bien? En las plantas estas se les llama comúnmente como don Diego de la noche, o en su nombre científico, Mirabilis jalapa. Se observa que al cruzar una variedad homocigota de plantas rojas, ahí tenemos estos dos
estas dos A mayúsculas, que se expresan luego en una planta roja, con una homocigota de planta blanca, A minúscula. La representamos con dos A minúscula, ¿bien? Da como resultado la F1, la generación 1, ¿bien? El fenotipo 1 que se expresa, nos da como resultado una camada completa de plantas de tipo rosada, ¿bien? Con su genotipo A mayúscula minúscula, ¿bien? Eso sería un fenotipo intermedio al de las plantas homocigotas, ¿cierto? No es ni roja ni blanca, pero está entre medio, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros volviéramos a cruzar dos individuos de esa camada de plantas rosadas, lo que obtendríamos serían esta generación, la F2, donde volveríamos a encontrar individuos rojos e individuos blancos. ¿A qué creen que se deba esto? Seguramente si piensan en Mendel, dirán, bueno, pero bueno, si las rojas son A mayúsculas, el rojo debe ser dominante sobre el blanco. Y en este caso no es así. En este caso, ninguno de los fenotipos es dominante sobre el otro, por lo que cuando se cruzan entre sí, cuando se encuentran en el genotipo, estas dos características, de alguna forma se mezclan y se expresan a la vez, pero de una manera distinta a lo que veremos en codominancia, que es lo que veremos a continuación. En el caso de la dominancia en coleta, veríamos que esta característica de alguna manera se mezcla homogéneamente, dando como resultado un color intermedio, por ejemplo, que es el caso de la flor rosada. Muy bien. Ahora pasemos al segundo caso, que sería el de la codominancia. Y vamos a ver que en este tipo de dominancia, cuando crucemos dos tipos de individuos homocigotos, aquí tenemos un ejemplo, el de vaquitas blancas con vaquitas negras, el individuo heterocigoto resultante no expresa un fenotipo intermedio, ¿bien? Sino que expresa ambos fenotipos de manera simultánea. En este caso, no expresa una mezcla homogénea, que sería mezclar, por ejemplo, blanco con rojo rosado. O en este caso no vamos a ver vacas grises, por ejemplo, si cruzamos vacas blancas con vacas negras, sino que vamos a obtener vacas manchadas. Bien. También lo vamos a ver en los equinos, en los caballos, cuando se mezclan caballos, por ejemplo, blancos con caballos cafés, vamos a tener el caso de caballos ruanos, que van a ser caballos manchados también. Vamos a ver otro caso de codominancia en esos animales. Y otro caso sería el de los grupos sanguíneos, donde tenemos, por ejemplo, el caso de cruzar AA con BB, donde vamos a tener una descendencia que va a ser A con B, ¿cierto? Va a obtener una A del primer padre, una B de la madre, por ejemplo, y va a obtener puro genotipo AB. ¿Y eso qué va a significar? Ni la A ni la B van a ser dominantes, sino que su sangre va a ser AB. Se van a manifestar tanto los antígenos de A como los antígenos de B. ¿Bien? O en este caso, por ejemplo, se cruzó un individuo que era BO, por ende su fenotipo era sangre B, y la AO, que su fenotipo sería una sangre A. Pero eso dio como resultado 4 hijos en este caso, donde podíamos encontrar una B, un B por BO, la B y la A van a ser dominantes sobre la O, una AO y un OO. Se cruzaron OO y ahí recién, como es una característica recesiva, se manifiesta la sangre de tipo O, donde no hay ningún tipo de antígeno y por ende es por ello que las sangres tipo O le pueden donar al resto, pero ninguna de ellas le puede donar a AO. Caso contrario es el de AB, que AB no le puede donar a nadie que no sea AB, egoísta el hombre, pero bueno, porque su sangre tiene de ambos antígenos, por ende si sangre AB llegara a alguien con sangre A, los antígenos de B contaminarían su sangre, bien, causando estragos. Sin embargo, AB puede recibir de cualquier sangre porque va a tener los antígenos, va a estar preparada para reaccionar ante la sangre externa que venga tanto con antígenos A, B o no venga sin antígenos, como es el caso de O. Muy bien. Entonces, sigamos entonces. En el caso de las relaciones alélicas, que es el segundo tema que vamos a trabajar hoy, tenemos diferentes casos. El primero es el caso en el cual podamos tener alelos múltiples y codominantes, ¿ya? Y veíamos en el caso anterior
que en todos los ejemplos que vio, menos, ojo, en los grupos sanguíneos, teníamos solamente dos tipos de alelos, ¿bien? Dos tipos de letras, dos tipos de genotipos, ¿cierto? Con las cuales hacíamos combinaciones y nos daban como resultado fenotipos distintos, muy bien. Sin embargo, hay distintos casos en la naturaleza donde no es así como funciona el asunto. El asunto funciona con más tipos de alelos. Y son varios los alelos que puede tener un mismo gen. Bien, no necesariamente tienen que ser dos. Aunque un mismo individuo sigue teniendo solo dos variantes de este gen. Bien, puede existir un vasto pool genético con varias letras a escoger, pero este individuo solamente va a tener dos de ellas. Y estos alelos entre sí pueden tener distintas relaciones de dominancia o recesividad, lo que va a dar como resultado, ¿cierto?, diferentes fenotipos. Veamos un ejemplo. Como les venía diciendo, adelantando, un ejemplo son los grupos sanguíneos A, B, O. ¿Por qué se llaman así? Porque cuentan con tres alelos, que son el A, el B y el O. Sin embargo, vamos a ver cuatro tipos de fenotipos, ¿cierto? El caso cuando se manifieste A va a ser cuando esté con otra A, obviamente, o con una O, porque la A es dominante sobre la O. El caso de B lo vamos a ver cuando se manifiesten dos B o una B con una O. El AB lo vamos a ver en la combinación de AB o BA, eso en verdad da lo mismo, obviamente. Y el caso de O solamente lo vamos a ver cuando haya dos O presentes en el genotipo del sujeto. Bien. Entonces, vamos a ver, como les venía diciendo, que los alelos AB son dominantes sobre O y codominantes entre ellos. Por eso se manifiesta un fenotipo al que llamamos AB, porque ni A ni B se mezclan, como sería el caso de una dominancia incompleta, ¿cierto? No se mezclan y crean una C, sino que se manifiestan de manera simultánea. Tenemos un AB, tenemos de ambos antígenos, ¿bien? Entonces, tenemos otro tipo de relación alélica, que es la de los alelos letales, ¿ya? Que son aquellos alelos que al manifestarse pueden causar la muerte del individuo, ¿ya? Y vamos a ver que existen distintos tipos. Un alelo totalmente dominante y letal sería aquel que produce la muerte tanto en estado heterocigoto como en monocigoto. O sea, aparece y el sujeto está frito. El otro caso es cuando el alelo es letal recesivo y puede manifestarse de dos maneras distintas. Bien, cuando veíamos que el alelo es dominante, no vamos a ver un efecto fenotípico evidente. ¿Por qué? Porque el sujeto o va a estar vivo o va a estar muerto. Y eso va a significar que o tiene... Ah, no, me estoy equivocando. Es el letal recesivo que se puede manifestar de estas dos maneras distintas. En el caso del totalmente dominante, por supuesto, tenemos dos casos, obviamente, en los cuales si tenemos dos alelos letales o un alelo letal, da lo mismo, el sujeto va a estar muerto. Y en el caso de que no haya ninguno de los alelos, el sujeto va a estar vivo. Pero es en el caso de los alelos letales recesivos que pueden haber varios casos. Si este alelo letal recesivo no tiene efecto fenotípico evidente, el sujeto heterocigoto para este alelo, o sea que tenga un alelo sano y otro alelo letal, por decirlo de alguna manera, que sería el caso de L mayúscula, L minúscula, va a ser igual de normal y viable que un genotipo con puras L minúsculas, o sea, sin la presencia del alelo letal. Bien. Sin embargo, cuando dos alelos letales se encuentran, vamos a tener un fenotipo letal. El sujeto muere. En cambio, en un caso con un efecto fenotípico evidente, vamos a ver que en el genotipo heterocigoto, o sea, cuando hay un alelo letal y un alelo sano, el individuo se va a ver afectado, no se va a ver normal, va a haber una consecuencia de la presencia de ese gen en su organismo, ¿bien? Y bueno, como es letal recesivo, tiene que existir dos de ellos en el genotipo del sujeto para que pueda acabar con su vida. Muy bien. Entonces, hasta el momento, ¿cómo vamos? Fueron como 4 o 5 diapositivas, pero fueron bien densas, entonces me interesa que vayamos comprendiendo lo que estamos trabajando. ¿Qué me dicen, chiquillos? Estoy atento al chat. Todo bien, muy bien. Espero que sea la opinión de todos también. Muy bien, entonces continuamos con la clase. En este caso, muchas gracias Valentina, gracias Antonio. Tenemos la genética ligada al sexo, ¿bien? Que se refiere a que podemos tener situaciones, expresiones, fenotipos
que van a ser determinadas por los cromosomas sexuales, X e Y, ¿cierto? Y estos cromosomas nosotros sabemos que tienen diferencias morfológicas en su forma, ¿cierto? El X tiene la forma de un cromosoma completo, ¿cierto? Mientras el Y pareciera que le faltara una, por hacer que sus cromátidas estuvieran cortadas, ¿cierto? Pues generando una forma de Y en lugar de una forma de X. Y no es el caso, no es que estén cortadas, sino que el centrómero pareciera que estuviera muy arriba, lo que hace ver que solamente hubieran 2 patitas en lugar de 4, en el caso de una X. ¿Bien? Y también tienen diferencias génicas. También tienen diferencias en los sitios donde pueden guardar información genética, y por ende van a haber diferencias en los sitios en los cuales puedan guardar, por ejemplo, alelos letales o alelos que se puedan manifestar de manera dominante o recesiva, ¿bien? Su composición es distinta. Entonces vamos a ver que si bien son distintos, conservan un segmento común, un segmento al que vamos a llamar homólogo, donde se regulan genes, donde se localizan genes que son determinados por ambos, porque ambos tienen las piezas necesarias para determinar esas características. Sin embargo, van a tener también un segmento diferencial que porta tanto los genes exclusivos del X, o sea que X tiene un sitio donde solamente hay genes de X y un cromosoma Y no tiene ese sitio, y a esos caracteres los vamos a llamar ginándricos, porque están relacionados al cromosoma X. ¿Bien? Mientras tanto, a los genes que están relacionados al cromosoma Y no los encontremos en el cromosoma X, los vamos a llamar caracteres holándricos. ¿Bien? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tener 3 casos de herencia ligados a estos cromosomas sexuales. Permítame. Vamos a tener una herencia recesiva ligada al cromosoma X, así como también una herencia dominante ligada al cromosoma X. Y también vamos a tener herencia ligada al cromosoma Y. Ya vamos a ver por qué no diferenciamos entre dominante y recesiva en este caso. En el primer caso, que es la recesiva ligada al cromosoma X, y que se suele preguntar en la prueba, ojo ahí, una profesora en un ramo suele poner estrellas azules grandes en la diapositiva que pongamos en mención. Quizás considere hacerlo también. Y vamos a ver que enfermedades como el daltonismo y la hemofilia, siempre pregunta de prueba, siempre. Vamos a ver qué hay hijos, por qué hay hijos con daltonismo en esta familia, ya, bien. Es pregunta típica esta. Vamos a ver que esta clase de enfermedades se encuentran en el segmento diferencial del cromosoma X, bien, lo cual produce que las enfermedades se produzcan en proporciones distintas en hombres y mujeres. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? Vamos a ver que mientras un hombre, en este caso un individuo de cromosomas XY, solamente tiene un cromosoma X, ¿cierto? En el caso que se considere normal, no consideramos en este caso hombres con el síndrome de Klinefelter, XXY, u otros casos, vamos a tener solamente 2 posibilidades en las cuales, si el gen se manifiesta de manera recesiva, el hombre es daltónico, el hombre sufre la enfermedad, porque tiene solamente ese gen, y no va a tener un gen dominante al lado, en su otro cromosoma X, porque no lo tiene, que pueda contrarrestar el efecto de ese gen recesivo. Por ende, el hombre sufre de daltonismo en este caso, y en el caso de que tenga el alelo dominante, el hombre es normal, y tampoco es portador, ¿cierto? Porque tiene solamente el gen dominante, no tiene el gen recesivo en ningún lado, porque X no tiene ningún sitio para ese gen. Por otro lado, la mujer va a manifestar 3 casos distintos. Va a manifestar el caso en el cual la mujer manifiesta la enfermedad del daltonismo cuando los genes recesivos se encuentren en ambos cromosomas X, ¿cierto? ¿Y en qué caso una mujer podría recibir ambos cromosomas X cargados con el alelo recesivo del daltonismo o con el alelo recesivo de la hemofilia? Tendríamos que tener del lado masculino un padre que era daltónico, sí o sí. No existen los portadores, por lo que ya explicamos anteriormente. No solemos tener 2 cromosomas X en nuestro karyotipo. Sin embargo, la madre bien podría haber sido una portadora, porque, y vemos el siguiente caso, se puede dar que tenga en un cromosoma X el gen dominante y en el otro cromosoma X el gen recesivo, que es el que produce el daltonismo. Y en este caso la mujer
no manifiesta ninguna expresión del daltonismo en su fenotipo. Totalmente normal su visión, ¿bien? Así como también sería el caso de una mujer normal no portadora porque carga con ambos alelos dominantes, ¿cierto? Entonces vamos a tener esta clase de preguntas, ¿bien? En el caso del hombre daltónico, por ejemplo, que no podríamos saber si el hijo es daltónico, si el padre era daltónico o no, porque el padre no le entrega el cromosoma Y, ¿de acuerdo? Sin embargo, por parte de la madre tendría que venir el gen recesivo, ¿cierto? Porque le entrega el cromosoma X y en este caso podría ser bien una madre portadora o bien una mujer normal. Ese es el análisis que se hace en esta clase de preguntas, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Bien? Pasemos al siguiente caso, que sería una herencia dominante ligada a este mismo cromosoma. En este caso, por claras razones, la mujer no tiene la cualidad de ser portadora. Carga con uno de estos alelos y manifiesta la enfermedad de inmediato. ¿Bien? Son síndromes, y ojo aquí, que suelen ser letales en hombres XY y por ende se dan en hombres XXY. Y de hecho, tal vez se me pasó aquí en esta infografía, pero en el caso hipotético de que un hombre XXY conciba junto con una mujer XX y den a luz a una mujer XX que cargue con ambos genes dominantes, probablemente también sea letal, ¿cierto? Y esto nos responde, volvemos al texto aquí, porque el gen es letal en hombres XY. Si carga con un alelo dominante en su cromosoma X, no va a tener ningún alelo recesivo en su cromosoma Y que lo pueda contrarrestar. Por ende, esta clase de síndromes, que son las enfermedades que produce la herencia dominante por cromosoma X, no se manifiestan, sino que simplemente el, el embarazo, por ejemplo, suele ser no viable. Se produce un aborto. Bien. En estos casos, cuando el hombre carga la enfermedad, ¿bien? La mayoría de estos casos, X con gen dominante y Y, suelen terminar en letalidad, ¿bien? Pero en hombres Klinefelter, que cuenten, por ejemplo, con un gen dominante y un gen recesivo, la enfermedad se manifiesta. Así como también en mujeres enfermas en las cuales cuenten con un gen dominante y otro gen recesivo. La enfermedad se manifiesta. Caso contrario, que la mujer sana que cuente con ambos genes recesivos y el hombre sano que cuente obviamente con su gen recesivo en el cromosoma X. El cromosoma Y no tiene nada que ver aquí. Por cierto, habían escuchado antes del síndrome de Klinefelter, ¿cierto? O sobre otras situaciones, ¿cómo decirlo? Extrañas, por decirlo de alguna manera, respecto a los cromosomas sexuales. Suele estudiar en esta misma etapa disculpen, las enfermedades ligadas a la presencia de más o menos cromosomas, no solo en la trisomía 23, por ejemplo, que sería el caso, sino la trisomía 21, como ustedes bien sabrán, y otros casos que suelen producir diversos síndromes, y estos síndromes producen diferentes consecuencias a la vida del individuo. Entonces, si existen dudas al respecto, les recomiendo leer, porque esa clase de cosas las pueden encontrar bien, muy fácilmente en internet, ¿bien? Pero específicamente respecto a esas, no suele ser la pregunta, sino que suele ser el contexto. Por eso yo les daba en el contexto aquí, les hablaba del síndrome de Klinefelter, por mencionar que si bien los hombres XY suelen fallecer apenas manifiestan la presencia de este alelo, en el caso de los hombres con síndrome de Klinefelter, este gen sí se puede expresar y generar la enfermedad en lugar de simplemente matar al sujeto. ¿Bien? ¿No hay dudas al respecto? Si es que las hay, bien podríamos leer un extracto de anomalías en el cariotipo dentro de esta clase, ¿no hay problema? ¿Alguno?
Si no hay dudas al respecto, bien, podemos continuar, bien. Súper. No duden en hacer preguntas si es que se pierden en algún momento. Entonces, vamos a ver aquí una herencia ligada al cromosoma Y en este caso. Una herencia ligada al cromosoma que carga el padre en este caso y que entrega al hijo para que manifieste el sexo masculino. Bien. En este caso, los genes se encuentran en el segmento diferencial del cromosoma Y, por supuesto, y son llamados los genes holándicos, ¿cierto? A diferencia de los genes del segmento diferencial del cromosoma Y, que se les llama genes ginándricos. Y solo son heredados de padres a varones, ¿cierto? Por la razón de que el padre no le cede su cromosoma Y, no le lega, mejor dicho, no le da al momento de concebirlas a la hija su cromosoma Y. Bien. Por ende, el padre le cede este cromosoma al hijo y carga la enfermedad porque esta herencia no hay dominancia o recesividad. El alelo está o no está, y si está, la enfermedad se manifiesta, ¿bien? Son pocos los casos, sí. También suelen ser síndromes extraños, como es el caso de una herencia dominante por cromosoma X, y que en varios de los casos suelen terminar con consecuencias letales, ¿bien? Ahí también pueden buscar. Pero ¿por qué no hago énfasis en eso y les doy ejemplos? Porque no suele ser preguntado en las clases. Suelen ser preguntados ejemplos con daltonismo y con hemofilia. Son preguntas súper comunes. Así que yo pondría ojo ahí. Bien. Bien. Ahora, así como vimos la genética influenciada por los cromosomas sexuales, ahora veremos genes que son influidos por el sexo del individuo. Bien. Y vamos a ver que existen genes que se comportan de maneras distintas en hombres y mujeres, y vamos a tener un ejemplo aquí que es el gen de la calvicie, ya que lo vamos a representar aquí con la letra C. Entonces vamos a tener que el gen de la calvicie va a tener su versión G+, o sea C+, que sería que el gen se expresa, el gen está, el alelo que genera calvicie, y la C sin signo más es sin calvicie, ¿bien? Y vamos a ver que en el caso de los hombres se manifiesta de forma dominante, ¿bien? Estén dos genes de calvicie o un gen de calvicie, la calvicie va a manifestar igual. Y vamos a tener un fenotipo en el cual de los hombres el 3% suele manifestar calvicie a determinada edad, a su mediana edad, mientras uno no manifiesta calvicie. Mientras en el caso de las mujeres la razón es al revés. Vamos a tener 3 mujeres que no manifiestan calvicie contra una que sí la manifiesta. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar la importancia de la genealogía en los seres vivos, ¿cierto? Aquí ya empezamos con el tercer objetivo de esta clase. Y para estudiar las genealogías necesitamos hacer un análisis genealógico, ¿cierto? De la distribución familiar, de ciertas características, de ciertos fenotipos que se dan. Y para esto se construyen las genealogías, o también llamados como árboles genealógicos, que es un gráfico que expresa las relaciones de parentesco de un individuo que presenta el fenotipo de interés con los miembros de su familia. Bien, tenemos un individuo al cual estamos estudiando y queremos estudiar en su árbol familiar, en su árbol genealógico, de dónde proviene ese gen y a quién lo puede legar, ¿cierto? A su descendencia, si es que esta descendencia también cargará con este genotipo. Bien. Respecto a esto, vamos a necesitar estudiar estos símbolos. A nosotros nos van a tirar el esquema, como el que aparece ahí arriba. No nos van a decir, no, si este hombre, esta mujer, este es el padre, este es el niño, no. Nos van a dar ese árbol genealógico y nosotros ya tenemos que saber que los cuadrados representan a individuos del sexo masculino, mientras los círculos representan a individuos del sexo femenino. Bien, vamos a ver ahí que se van a dar casos de matrimonios donde entran ciertos individuos ajenos a esta genealogía al árbol genealógico, mientras se pueden dar casos también de matrimonios consanguíneos. Bien, aquí tenemos el caso, por ejemplo, tenemos los abuelos, tenemos un hermano y una hermana, y de repente, ¿qué es esto? Se casan el sobrino de uno con el sobrino de otro, ¿qué onda? Se casaron los primos. Pero bueno,
Esta es la manera de representar estos matrimonios consanguíneos, ¿bien? Vamos a tener acá cierta simbología para casos de individuos en los cuales el sexo no sea especificado. Y a mí por lo menos en los árboles genealógicos que no he tenido que estudiar no me ha salido, pero puede ser que si les aparece un símbolo así, se refiera a que el paso de ese gen por ese individuo no está determinado por su sexo. El gen se manifiesta o no se manifiesta independiente del sexo del individuo, ¿ya? Por si les llega a salir una pista. O también puede ser ese el individuo de estudio y les pregunta de qué sexo biológico debe ser este individuo para que más se manifieste la enfermedad o para que sea portador. Muy bien. También nos puede marcar con este símbolo, con una raya, que el individuo estén fallecidos, los dos abuelos y el hermano están fallecidos aquí. Y también nos puede mostrar el caso de abortos espontáneos, cualquier tipo de aborto dentro del árbol genealógico. En el caso de que queramos estudiar, no sé, infertilidad en una pareja, y tengamos que ver todos los casos de aborto espontáneo que han tenido. Aquí nos pueden marcar con una cruz encima del individuo al que queremos estudiar, que serían estos dos. Y un individuo afectado nos lo van a marcar con color negro, no lo van a rayar. Mientras que un portador lo van a marcar con un punto sobre la marca del individuo. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de mellizos monocigóticos, que nos están queriendo decir que son gemelos, y que por ende comparten la totalidad, prácticamente, de su genotipo, ¿correcto? Y lo más lógico sería que manifiesten las mismas, el mismo fenotipo, ¿cierto? Pero no siempre es así. Así como también vamos a tener casos de mellizos disicóticos, en los cuales hubo dos cigotos, dos fecundaciones y por ende dos individuos completamente diferentes. Ustedes habrán visto en series, no sé, creo que Gravity Falls, un ejemplo en el cual existe una pareja de hermanos que son mellizos, pero son individuos de distintos sexos, ¿bien? Y esto es porque son mellizos disigóticos, que nacieron a partir de diferentes fecundaciones, y por ende, su sexo, cada uno definió su sexo independiente del otro. ¿Bien? Aquí también nos pueden indicar, por ejemplo, con un número que en este segmento, en lugar de ser los dos hermanos, vamos a tener dos hombres normales, listo, para ahorrarse el trabajo. Analizado el árbol genealógico, ya podemos hacer algunas preguntas. Pero bueno, primero analicemos los casos. Los casos con los que nos podemos encontrar. Y uno de ellos, por ejemplo, es la herencia autosómica dominante. Autosómica se refiere a que son de genes somáticos, ya no estamos trabajando con genes sexuales. Y vamos a ver que estos rasgos autosómicos dominantes aparecen con igual frecuencia en varones y mujeres, ¿bien? Da igual. En este caso parece ser una proporción de 1/2, porque de la madre y el padre normal nacieron 4 hermanos, y 2 hermanos, un hermano y una hermana, nacieron con la enfermedad, mientras otros 2 no la manifestaron. Y luego la fueron legando a su descendencia. ¿Bien? Obviamente los individuos no afectados no transmiten el rasgo, porque como al ser un rasgo dominante, que el individuo no lo manifieste quiere decir que no tiene ningún solo gen de esta herencia, ¿cierto? No tiene ningún alelo que manifieste esto, porque si no se manifestaría y el individuo se vería afectado. Y obviamente los individuos afectados tienen al menos un progenitor afectado. ¿Y esto por qué? Porque por la sencilla razón de que al repartir este alelo dominante entre su descendencia, al menos uno tiene que quedarse con él. ¿Bien? Suele ser una proporción, aquí vemos 1/2, de repente 1/3, 2/3, pero siempre uno se lleva el primero. Vamos a ver el caso también de una herencia autosómica recesiva, en la cual vamos a ver rasgos que suelen aparecer también con igual frecuencia en ambos sexos, debido a que no están determinados por el sexo, y tienden a saltarse generaciones. No sé si alguna vez les han comentado que, no sé, mi abuelo tenía los ojos claros, sí, pero ya, se va a saltar una generación, mis hijos se van a nacer con los ojos claros. ¿Bien? Puede que no se esté chamullando, puede que en verdad sea así y que el hijo de este sujeto sí salga con los ojos claros, debido a que es un rasgo autosómico recesivo. Bien, los ojos de colores claros suelen ser rasgos de características recesivas y por ende tienden a saltarse generaciones,
porque tienen que encontrarse ambos alelos recesivos en la descendencia para que se puedan expresar. Como les venía adelantando, si se encuentran con líneas dobles en un mismo nivel, en un mismo nivel del árbol, van a haber apareamiento consanguíneo. En este caso se trata de primos hermanos. ¿Ya? Y vamos a ver que estos rasgos autosómicos recesivos van a tener mayor probabilidad de aparición entre los descendientes de individuos relacionados. Piensen que esta clase de rasgos fueron capaces de arrasar con familias reales enteras en la Europa de la Edad Moderna. Bien conocido es el caso del rey de España, que terminó por acabar la dinastía de los Habsburgo, si no me equivoco, Felipe II, ¿bien? Porque el chico le decían el hechizado, o era Carlos II, porque el chico tenía una serie de enfermedades, y esto era debido a que los cruces entre las familias reales de Europa eran todos con todos. O sea, el rey de Portugal era primo del rey de España, y así, su tío era la reina de Inglaterra, y su abuelo era el zar de Rusia. Y todo esto por relaciones de poder, para mantener el poder. Con lo que no contaban los reyes era que existe la genética, y esto lamentablemente parece ser una desventaja a la hora de transmitir enfermedades que se manifiestan de manera recesiva. Continuemos. ¿Qué otro caso tenemos? Bien, ya lo habíamos trabajado, una herencia dominante ligada al cromosoma X. Y esta clase de herencia, al ser dominante, no se salta a generaciones y se suele manifestar sí o sí. Por ejemplo, los varones se lo van a traspasar a sus hijas y a ninguno de sus hijos, debido a que al darle los varones a sus hijos el cromosoma Y, no le transmiten el cromosoma X con el alelo dominante de esta herencia. Mientras que las mujeres afectadas pueden transmitir el rasgo a la mitad de sus hijos y a la mitad de sus hijas, debido a que pueden entregarle uno u otro cromosoma X afectado. Y en cuanto a la herencia recesiva, vamos a ver este simbolismo que les adelantaba yo, que era el de las mujeres portadoras. Bien, y vamos a ver que un varón afectado no transmite el rasgo a sus hijos varones, de nuevo, porque están entregando el cromosoma Y, que no cuenta con este gen, pero puede transmitir el alelo a una hija, que no estará afectada, que será portadora. Bien, en este caso, por ejemplo, del 3 y el 4, que era padre afectado y madre sana, dieron a luz una mujer portadora, una hija portadora, debido a que la madre era sana, por ende no le podía entregar el otro alelo recesivo en el cromosoma X que le dio, para que la chiquilla manifestara la enfermedad, bien. Pero la chiquilla puede transmitirle el rasgo a sus hijos varones que estarán afectados. También le podría transmitir el rasgo a sus hijas, y las hijas podrían ser portadoras en este caso, porque el varón es sano, o bien podrían ser afectadas si es que el varón viene enfermo, viene afectado por el rasgo. Y aparecen, como les venía diciendo, con mayor frecuencia los varones, debido a que los varones no tienen la posibilidad de resultar portadores del gen. Son afectados o son sanos. No hay término medio. Excepto, obviamente, en casos de extrañezas en el cariotipo. Muy bien. ¿Qué otro caso tenemos? Ya lo habíamos estudiado, la ligada al cromosoma Y, y vamos a ver que estos rasgos ligados al cromosoma Y solo aparecen en los varones. Bien. Y todos los descendientes varones de un varón afectado están afectados. Aquí no hay portadores, solo hay afectados y sanos. Obviamente, si es que este varón concibe con una mujer que estará sana, porque la herencia ligada al cromosoma Y daba luz a una hija sana, y con esta hija sana en adelante toda la familia se salva de manifestar este alelo dominante, debido a que no carga con el gen Y, que venía aquejando al patriarca aquí de la familia. En cambio, los hijos varones tienen que cargar con esto, de ahí en adelante. Finalmente, y esto no lo habíamos mencionado antes en la clase, tenemos la herencia mitocondrial. Y aquí viene esto. Como ustedes sabrán, las mitocondrias, así como los cloroplastos, son
los únicos organelos que se conoce que cuentan con una doble membrana. Aparte de una doble membrana, la mitocondria cuenta con material genético. ¿Y esto por qué? Se preguntarán ustedes. Existe la teoría endosimbionte, ¿cierto?, que nos sugiere que las mitocondrias surgieron en las células eucariontes, o sea, surgieron, mejor dicho, las engulleron las células eucariontes por su bien, por medio, como ustedes sabrán, de una endocitosis en la cual la célula eucarionte primitiva, sin mitocondrias por supuesto, se tragó otra célula procarionte que contaba con todo este mecanismo de generación de ATP, dando como resultado una simbiosis en la cual la mitocondria se quedó viviendo en la célula, y al tener la célula esta capacidad de replicar cosas, la célula tuvo la capacidad de legarle a su descendencia este nuevo organelo que adquirió. Esa es la teoría del nocimiento. Y por ende, esta célula procarionte que era antes la mitocondria se quedó con material genético, que es del mismo, no es de la célula, es totalmente diferente. Sin embargo, nosotros sabemos, en el caso de los humanos, que las mitocondrias las heredamos de la madre. ¿Bien? Y vamos a ver que si la madre posee el rasgo, toda la descendencia lo presentará, debido a que el gen afectado se encuentra en las mitocondrias maternas, que son las que se heredan en la fecundación. ¿Bien? Las mitocondrias que presentan después los hijos, todas las entrega la madre. Por ende, todos van a presentar este rasgo heredado por genética mitocondrial. ¿Bien? Y vamos a ver que los hijos no lo transmiten, obviamente, porque no le van a legar sus mitocondrias a la descendencia, solo las hijas. Así que ojo ahí con los ejercicios de este estilo. Finalmente, y esto como introducción a nuestra etapa de preguntas, siendo las 20 para las 9 de la noche, tarde, noche, no sé qué hora es ya, noche, ya se puso aquí en Talca, muy bien, con esto el cambio, ¿verdad? Qué loco. Y vamos a ver un caso de generación de descendencia de ciertos insectos. En este caso vamos a explicar el caso de las abejas, y es la partenogénesis, en la cual va a ser un caso de reproducción a través de las células sexuales no fecundadas, ojo ahí, las cuales dan origen a machos haploides, pero las células fecundadas dan origen a hembras diploides. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener el caso de las hembras, como venimos diciendo, son diploides, cuentan con dos pares, o sea, con un par, con dos pares de todo su material genético, digámoslo así, mientras que los machos cuentan con solo un par de todo su material genético. Convengamos que los cromosomas y todo lo que conocemos así vienen pares, ¿bien? Entonces, las hembras al poseer dos pares, en el caso de las hembras abeja, poseen la capacidad de generar en sus células sexuales gametos, los cuales por sí solos tienen la capacidad de madurar hasta generar macho, que solo necesita un par de todo su pool genético, lo que conocemos como una genética haploide. Pero si este gameto femenino de la hembra logra fecundarse con un gameto masculino del macho, esto da lugar a una hembra. Sin embargo, ya aquí hay algo que anda dando vueltas. ¿Cómo se generan las abejas reinas, cierto? ¿Qué diferencia hay entre una abeja reina y una obrera? Ambas son hembras, ¿cierto? Ambas son diploides, ambas cuentan con todo ese material genético que entregadas ciertas condiciones, ojo, se va a poder manifestar en una abeja reina. ¿Cómo pasa esto? Tiene que ver con un champú. Con un champú, en verdad. No, en verdad, el champú tiene el ingrediente necesario para hacer de una hembra una reina, una abeja reina, y es la jalea real. ¿Bien? La jalea real es esta sustancia que secretan las mismas obreras, hembras, a las crías hembras también, que van a ser seleccionadas para ser futuras abejas reinas. Y estas abejas reinas son cuidadas en una parte especial del panal de abejas, en unas celdas obviamente más grandes, porque la abeja reina resultante va a ser mucho más grande que una hembra normal. Y es esa nutrición la que produce que una abeja reina sea diferente a una obrera. ¿Por qué les cuento esto?
¿cierto? Tanto, hablamos toda la tarde de genes, ¿cierto? Y nos terminamos hablando de la alimentación de un insecto. Sin embargo, esto es muy importante. El genotipo no lo define todo. Siempre van a haber condiciones, siempre el ambiente va a producir que el fenotipo pueda ser distinto dependiendo de las condiciones del ambiente y no de los genes que trae el individuo. Así que muy importante ahí. Genotipo no es lo mismo que fenotipo. Dicho esto, podemos comenzar con las preguntas. Así que muy bien. Ya sabiendo lo que es la partenogénesis, si alguien ya lo sabía, perdone por la lata, vamos a convenir que los machos de las abejas son partenogénicos, ¿cierto? Descienden debido a este proceso, y al cruzarse machos con un genotipo AB, con dos alelos dominantes, ojo ahí, para dos características con la hembra AABB, ¿cierto? Como la hembra es diploide, trae dos alelos de todo para las mismas características, ¿ya? La hembra trae puros alelos recesivos, mientras el macho trae dos dominantes. Y vamos a ver que en la descendencia de estos dos individuos, vamos a ver que la hembra va a legar una descendencia D, y nos dice, la 1 sería todos los machos recesivos para ambas características, la 2, todas las hembras diheterocigotas, y la 3, todos portan genes recesivos. ¿Cuál consideran ustedes que es la alternativa correcta? B, dice Monserrat, con algo de duda. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Nadie más se la juega? Vamos, vamos, chiquillos. Piensen en lo que acabamos de conversar respecto a la partenogénesis. Y respecto al resto de la clase, por supuesto. Este genotipo que trae el macho con alelos dominantes y la hembra con alelos recesivos. Las hembras de la descendencia, ¿cierto?, van a traer 4 alelos, 2 provenientes del macho, 2 provenientes de la hembra, mientras que la descendencia macho, ¿cierto?, ¿de dónde proviene? De la hembra, ¿cierto? No proviene del macho, por ende solamente va a manifestar alelos que provengan de la hembra. Bien, si no hay más gente que se la juega por aquí, voy a adelantarles el resultado. Si bien Montserrat está en lo correcto, el ítem 2, las hembras, todas las hembras van a ser diheterocigotas, por lo que les mencioné. Van a tener sí o sí un alelo del macho y un alelo de la hembra, por ende van a tener A mayúscula, minúscula, B mayúscula, minúscula, en todos los casos. Siempre van a adquirir un alelo dominante del macho, porque es todo lo que tiene. Van a tener un alelo recesivo de la hembra para ambas características, porque es todo lo que tiene también, tiene puro recesivo. Sin embargo, también vamos a ver que debido a que los machos son partenogénicos, son descendientes exclusivamente de la hembra, van a manifestar los alelos de la hembra, por ende los machos de esta hembra, descendientes de esta hembra, los hijos de esta hembra van a ser A minúscula, B minúscula. Van a ser recesivos para ambas características. La 2 también es correcta. Y la 3, que nos dice que todos portan genes recesivos. Si ya sabemos que las hembras son diheterocigotas y ya sabemos que todos los machos son recesivos, por supuesto que todos portan genes recesivos. Por ende, la alternativa correcta es la E. Muy bien. Espero que estén todos de acuerdo, chiquillos. Mientras, déjenme buscar algo. Por un momento pensé que los había perdido y que me había quedado sin internet porque no había muchas respuestas. Pero bien. Disculpenme un momento. Si no hay más dudas con esta pregunta, podemos seguir con la siguiente. Para hacer bien este dibujo, habría que dibujar. Buena pregunta. Si bien puedes hacerlo, basta con que te acuerdes de este dibujo. ¿Bien? Que te acuerdes de este dibujo y que te acuerdes de la manera en la cual se expresan los genes cuando te presentan mayúsculas, minúsculas. Probablemente se estén hablando de genes dominantes y recesivos. Por ende, puedes hacer los cruces. ¿Ya? Estoy pensando para la próxima clase
poner la pizarra aquí y instalarme con una cámara web para así ir haciendo los cruces, ejercicios y que sea más didáctico. Bien. Entonces, respondiente Montserrat, sí, sería bacán. Así que lo voy a intentar llevar a cabo, ya que para el 17 no voy a estar tan presionado como ahora, que estoy lleno de trabajo y pruebas. Voy a poder llegar a hacer la clase con más calma y vamos a tener un buen cierre antes de las fiestas patrias. Bien, cuentes con ello. Con esto dicho, pasemos a la pregunta número 2. Vamos a tener 2 plantas de flores rosadas y vamos a tener una ascendencia formada por 30 plantas de flores rojas, 60 de flores rosadas y 30 de flores blancas. Nos piden indicar los genotipos posibles de estas 3 plantas, sabiendo que el carácter para el color de la flor está determinado por 2 alelos, R mayúscula y R minúscula. Ahí los ven en el dibujito. Y les voy a dejar las alternativas acá. Y esta vez sí espero que se la jueguen, chiquillos. Porque de esta manera, contestando las preguntas, me demuestran si la clase fue de provecho para ustedes. No, es la idea. Vamos, chicos. Les doy su tiempo para leer por mientras. Sé que es mucho texto, de hecho, por lo mismo tuve que hacer esta pregunta en 2 diapositivas. Y, bueno, lamentablemente las preguntas de biología suelen ser así. Nos dan todo un contexto detrás. Denos, dice Jorge. Veamos. Un rojo homocigoto dominante, un blanco homocigoto recesivo y rosado heterocigoto. Si bien pareciera sugerirnos eso, debido a las mayúsculas y las minúsculas, como les venía diciendo, en este caso no estamos viendo una dominancia sobre el otro individuo. Y esto no lo vemos, por ejemplo, en la imagen que está ahí, sino en las cifras que nos dan. Todos esos numeritos los tienen que ir anotando al lado de la pregunta. Cuando tengan el papel de la prueba en sus manos, o quizá quién sabe, la prueba hasta puede hacer online, los van anotando todos al lado. Porque esos números son lo importante en el ejercicio. No la imagen, no las letras, nada de eso. Los números son lo importante. Esta es una pregunta matemática. Así que no es la alternativa de Jorge. F. Si bien vas por el camino correcto, lamentablemente no es lo que se manifiesta en este caso. ¿Alguien más le juega? Ah, dice Monserrat. Color rosado heterocigoto, rojo homocigoto y blanco homocigoto. Y ojo aquí, si bien las letras que tienen la alternativa son las mismas que las de la alternativa D, aquí nunca nos dijeron que había un alelo dominante sobre otro, lo cual está absolutamente correcto. Muy bien, Monserrat y Antonia. ¿Por qué? Porque este es un caso de dominancia incompleta. Lo vimos al principio de la clase. Dominancia incompleta es cuando se llegan a encontrar estos alelos definidos por distintas letras, R mayúscula, R minúscula, en este caso, nos vamos a encontrar con una descendencia que va a manifestar una especie de mezcla homogénea entre el fenotipo 1 y el genotipo 2, como si se mezclaran colores en este caso. Es el típico ejemplo, se mezclan los colores. Tenemos un rojo, tenemos un blanco, y como ninguno es dominante sobre el otro, se manifiesta una mezcla de los dos, sin llegar a ser una manifestación simultánea de los dos. Esto no es ni rojo ni blanco, es rosado. Diferente sería que fuera una flor blanca con manchas rojas, o una flor roja con manchas blancas, una flor blanca con manchas rojas. Eso sería un caso de codominancia. Así que, súper bien, alternativa A. ¿Les parece? Espero que sí. Prosigamos. Y aquí les dejo una con menos texto, para que no se cansen tanto los ojitos. ¿Cuál de los siguientes rasgos es heredable en la especie humana? Nos dice un tipo de peinado, las cicatrices en la piel, la línea de nacimiento en el cabello, la habilidad para el baile o la posición al sentarse. No sé qué me dicen ahí.
Todas parecen ser bien capciosas, ¿cierto? Como que, ¿y qué tiene que ver esto con la herencia, no? Pero hay una que sí se hereda. Bien. Así que ojo ahí. C, Montserrat. También lo dice Constanza Antonia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chiquillos, van súper bien. Esa es la alternativa correcta, la línea del nacimiento del cabello, ¿cierto? El nacimiento, tengo por acá. Pero para ubicarse, también se conoce este caso de característica heredable, en el caso de nosotros los varones, por el remolino. Ese remolino también es un rasgo heredable. Si ustedes tienen el remolino atrás, probablemente es porque se lo heredó sus progenitores. Bien, entonces, muy bien, correcto. Alternativa C, la línea en el nacimiento del cabello. Es un rasgo heredable en la especie humana. Ninguno de los otros lo es, porque no son rasgos que se heredan, por supuesto. Son rasgos que se adquieren debido a las influencias del ambiente. Bien, alternativa 4. Tenemos al caballo palomino, que es un híbrido que presenta un color dorado con una melena y cola brillante. ¿Ya? Un caballo color dorado. Se sabe que un par de alelos codominantes, a los cuales llamaremos D1 y D2, que esos son los dos alelos, intervienen en la herencia de estos colores de piel. Los genotipos homocigotos para el alelo D1, o sea, un caballo D1D1, es de color rojizo, y los genotipos D2D2 son color cremello, que es como se le conoce a los caballos blancos. Al respecto, determine la proporción fenotípica y genotípica esperada al cruzar dos palominos. Y aquí los quiero certeros, porque también fue un ejemplo que mencionamos en clase. Y típico ejemplo también de pregunta de prueba. Caballos, vacas, piensen en ellos dos. ¿Quién se la juega aquí? D, dice Montserrat. Con algo de duda. Y si son más pillos que yo, probablemente lo sea, se habrán dado cuenta que hice las alternativas muy mal. Porque para poder contestar esa pregunta, la única respuesta posible sería la D. Y es absolutamente correcta. La proporción genotípica de estos caballos, de la descendencia, de dos palominos, sería 1, 2, 1. Con 1 homocigoto de 1, 2 heterocigoto y 1 homocigoto de 2. Bien, lo que daría como fenotipo, como expresión de estos genes, un caballo rojizo por cada dos caballos palominos y por cada un caballo cremello. ¿Por qué digo que las alternativas están mal hechas? Porque yo les pedí determinar proporción fenotípica y genotípica. Por ende, cualquier alternativa correcta hubiera tenido solo 1 y 3 o solo 1 y 2. Bueno, esas son las únicas opciones. Esas hubieran sido las alternativas a las que ustedes hubieran tenido que ir al tiro. Por eso les dejo ahí solo 1 y 3 y las demás son pura distracción. Todas distracciones, porque ninguna me satisface la pregunta. La A, la B y la C solamente me responden una de las dos preguntas que les hice, una de las dos proporciones que les pedí, mientras que la E, al decir todas las anteriores, ¿cómo se dan dos fenotipos? No, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, muy bien, Montserrat, alternativa D, la alternativa correcta. Alternativa 5. Si se estudia una enfermedad controlada por un alelo dominante ligado al cromosoma X. Veamos qué sucede aquí. ¿Qué fenotipos se esperan entre los hijos e hijas del siguiente matrimonio? Un hombre afectado y una mujer normal. Veamos, voy a intentar ver qué sale. Tenemos el hombre afectado, ¿cierto? Con la mujer normal. Por Dios, qué hermosa letra, con razón me eché caligrafía en primera base. Ahí está. ¿Qué descendencia esperan que dé esa combinación?
¿Les parece si hacemos el cruce? Vamos a tener, el padre va a legarle a sus hijas el cromosoma X, por supuesto, o la madre también. Entonces vamos a tener dos hijas que van a tener, por supuesto, el cromosoma X del padre y el cromosoma X de la madre. Mientras, en los hijos varones de esta pareja, tendríamos que la madre les da el único cromosoma X, porque el cromosoma Y, por supuesto, se lo da el padre. Y esto ocasiona que los hijos se queden con el cromosoma X de la madre. No sé si con estos dibujos feos le ilustra un poco más la situación. D. D de daltonismo, fantástico. D. Constanza también dice. ¿Qué nos dice la D? Serían mujeres afectadas y hombres normales. ¿Y saben qué? Absolutamente correcto. Muy bien. Y si bien fue una buena mnemotecnia ahí de daltonismo, no es el caso. El daltonismo es un alelo recesivo del cromosoma X. Esta enfermedad podría ser alguno de los síndromes que produce esta herencia, este tipo de herencia. Pero sí, está correcto. Como verán acá, las mujeres lamentablemente heredarán al menos un cromosoma X proveniente del padre, porque eso es lo que determina su sexo biológico al fin y al cabo, mientras que los hijos heredarán el cromosoma X de la madre y el cromosoma Y del padre que no se ve afectado. Listo. Me gustó, vaya, creo que sirvió. Correcto. Sigamos entonces. Pregunta número 6. Vamos a tener en una cruza entre una mosca de la fruta hembra, de ojos blancos, carácter recesivo, y un macho de ojos rojos, carácter dominante, ¿qué porcentaje de los descendientes hembras tendrán ojos blancos? El color de ojos, ojo ahí, es una característica que se hereda en forma ligada al cromosoma X. Dibujemos la situación. Voy a dibujar aquí arriba, por cierto. Ojo. Tenemos hembra, cruce con macho. La hembra que nos trae ojos, digamos, blancos, con B minúsculas lo vamos a presentar. Mientras que el caso de ojos rojos se va a manifestar con la presencia de un alelo dominante, una letra mayúscula. ¿Qué cruces vamos a tener en este caso en la descendencia? La voy a hacer en azul. Vamos a tener las hembras aquí primero. ¿Cierto? Van a heredar un X de la madre, una X del padre. Mientras tanto, los hijos van a heredar la X de la madre y la Y del padre. ¿Qué tal? Ahora díganme, ¿qué porcentaje de la descendencia hembra tendrá los ojos blancos? Ojos blancos. Bien. Ojos blancos. ¿Qué carácter es? Es un carácter recesivo. Por ende, cita que estén los dos alelos recesivos. Montserrat contesta E, que correspondería a un 0% de la descendencia hembra. Ojo ahí, descendencia hembra, que nos habíamos dibujado azul. Y la respuesta absolutamente correcta. Toda la descendencia hembra, o sea, toda la descendencia hembra no manifestará ojos de color blanco, tendrán todos los ojos rojos, debido a que cargan con un alelo dominante de color de ojos proveniente del padre. ¿Bien? Por ello cargarán con este alelo dominante que les impide tener ojos blancos, porque es como habíamos dicho, los ojos blancos son un carácter recesivo y por ende la alternativa correcta sería la E. ¿Bien? Bien. Pregunta 7. ¿Qué nos dice?
nos dice, los genes ubicados en la región no homóloga del cromosoma Y, 1, se llaman genes holándricos, 2, solo se transmiten del padre al hijo, y 3, son letales. Vamos, esto tiene que ser así, listo. Esto me lo dijeron en la clase, esto me quedó en la cabecita. ¿Qué me dicen ustedes? Y aprovechando la pregunta, ¿podrían decirme otro nombre para esta región no homóloga? Yo sé que ustedes lo saben. La región no homóloga del cromosoma Y. C, dice Constanza. Sería solo 1 y 2, lo cual diría que los genes exclusivos, ¿cierto?, del cromosoma Y, los genes diferenciales, son genes holándricos, así como también se transmiten solamente del padre al hijo, ¿cierto? Porque el padre le entrega el cromosoma Y al hijo, ¿cierto? No podemos asegurar que son letales porque eso no lo estudiamos y eso tampoco dijimos que fuera así. Existen enfermedades que existen enfermedades que están ligadas a la herencia por el cromosoma Y, pero esto no necesariamente que ocasiona la muerte. Bien, por ende, la alternativa correcta sería la C, solo 1 y 2. Listo. Bien. Sigamos entonces. La alternativa, la pregunta 8 nos dice, si se cruzan plantas de flores rosadas, originan plantas de flores rosadas, blancas y rojas. Al respecto, es correcto afirmar que se trata de un tipo de herencia por, y ahí nos muestra diferentes tipos de herencia definidas por diferentes relaciones entre estos alelos. ¿Cuál será la alternativa correcta? B, dice Monserrat. B, dice Antonio. Vamos, más respuestas. Los que puedan contestar el chat, por supuesto. Así que B, unánime, y ¿saben qué? Es correcta. Muy bien. Cuando tengamos el caso de que esta plantita rosada nos entregue en su descendencia plantas rojas y plantas blancas, quiere decir que es una dominancia incompleta, por ende ninguno de los dos genes que definen el color de esta planta, de esta flor, domina respecto al otro, y por eso se da un color intermedio. Bien, correcto. Avancemos entonces. 9. El color del pelaje, café, blanco o róbano, en cierto ganado se hereda por codominancia. ¿Cuál será una posible descendencia entre una vaca de pelaje róbano y un toro de pelaje blanco? 1. Terneros con genotipos CB y BB. 2. 50% de terneros róbanos y 50% de blancos. 3. 25% de terneros blancos, 50 róbanos y 25 cafés. ¿Cuál será la alternativa correcta? C, dice Constanza. Que sería solo 3, un caso en el cual tengamos 25% blancos, 50% róbanos y 25% cafés. ¿Cierto? Un caso de codominancia y el típico en el cual los róbanos dejan en su descendencia, podrían dejar en su descendencia terneros blancos o terneros café. Sin embargo, no está correcto. No está correcto. Algo falta ahí, Constanza. Y de hecho, está la clave en el cruce que se da. Veamos qué podríamos tener aquí. Podríamos representar, por ejemplo, el alelo que define a blanco como B, el alelo que define café como C,
Y Roano entonces sería CB. Teniendo CB, tenemos a la vaca CB cruzada con el toro BB blanco, ¿cierto? Y esto nos dejaría una descendencia, vamos cruzando aquí, nos dejaría 2C la vaca y 2B, no voy a estar acá, mientras el toro va repartiendo B en toda su descendencia. Disculpen de nuevo la letra. ¿Qué resultado tenemos ahí? Ya, tenemos blancos, café, roano. Representamos los roanos con rojo. Aquí, pum, otro aquí, pum. Y los blancos los representaremos con negro, pum, pum. Y como bien dice Montserrat, la alternativa correcta es la D. Tendríamos en el genotipo terneros con genotipos CB y BB, correcto. Y también tendríamos 50% de terneros roanos y 50% de terneros blancos. No podríamos tener terneros café, completamente café, porque no tenemos en el toro alelos de tipo C, ¿cierto? Alelos café, porque el toro es blanco. Blanco, por ende, tiene que tener los dos alelos de blanco, ¿cierto? Y es por ello que en su descendencia tampoco deja café, porque no entrega el alelo café para que se junte con otro y así tener un ternero completamente café. Muy bien, muy bien. Alternativa D. Y la última de la noche. Pregunta número 10. Nos dice: la siguiente genealogía representa la herencia de una enfermedad genética. De acuerdo a esta figura, se puede deducir correctamente que se trata de una característica heredada de manera... ¿Qué me dicen ustedes? Como recordatorio aquí de la simbología de esta genealogía. Tenemos aquí y aquí. Ya. Listo. Eso es todo lo que necesitan saber en realidad. El resto de la simbología es súper intuitiva. ¿Ya? Ah, dice Montserrat. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? Se la jugó. La A, ¿qué nos dice? Una herencia recesiva ligada al cromosoma X, lo cual es absolutamente correcto. Tendríamos el caso, por ejemplo, de la madre con un gen aquí dominante, que sería el normal, el recesivo, que sería el que genera la enfermedad genética, y esto se lo deja a su descendencia, que en el caso de esta pareja fueron dos mujeres, por lo cual sí o sí portaban el gen que les... O sea, en verdad no sí o sí, podrían no haber tenido el gen, pero en este caso se vio que las dos hijas se llevaron este cromosoma de la madre, que tenía el gen, y por ende también se convirtieron en portadores. No podrían ser afectadas por ello, porque para ello el varón, el padre en este caso, debería ser un afectado, debería aportar el gen en su único cromosoma X. Y así sucesivamente podríamos tener el caso de que como la mujer le entrega este único cromosoma X que está afectado con el gen recesivo, el hombre le entrega la Y, que no tiene nada que ver en esta enfermedad, y tenemos un hijo afectado. De la misma forma acá, fue lo mismo, el hombre entregó la Y, la mujer entregó un gen X afectado, y esto dio resultado a otro varón afectado. Aquí el padre hombre que estaba afectado dio una X que está con el gen recesivo, y la madre que era normal dio una X dominante, y eso dio una hija portadora. Bien, eso es todo, chicos. Disculpen de nuevo por extenderme, pero me parece que las clases van a ser así de ahora en adelante. Nos quedan, como les dije, unas 4 clases de materia juntos, y el resto probablemente sean resúmenes, ejercicios. Sí, anota, anota lo que quieras, ya terminó la clase. Dale, da igual. Y bueno, les dejo esta tablita para que ustedes sepan que ya estamos en la recta final de los contenidos. Si llegaran a tener dudas respecto a contenidos anteriores o a los actuales, no duden en acudir a nosotros. Podemos hacerles resúmenes, para darles clases para explicar partes anteriores de la materia. Yo creo que aquí en herencia tal vez sería bien útil volver a recordar procesos como transcripción, traducción, replicación, debido al tema de la genética, por supuesto. Y si es así,
nosotros con el profe Luis no tenemos problema, pero necesitamos saber las necesidades de ustedes. Eso mismo iba a decir. Sí, te leí la mente. Así que eso, chiquillos. Cualquier cosa, la clase va a estar subida, el PowerPoint también, y nada más, nos vemos el jueves, ¿ya? Que tengan una linda semana. Gracias, chiquillos. Muchas gracias a ustedes por su atención. Chau, chau.